El archivo José Carlos Mariátegui empezó como una propuesta de digitalización, de conservación, pero sobre todo de incorporación a una plataforma técnica o a un conjunto de plataformas técnicas, los documentos vinculados a José Carlos Mariátegui y a los proyectos intelectuales que desarrolló a lo largo de su corta vida. No olvidemos que él vino a Lima de Roma el año 23 y murió el año 30, entonces estamos hablando de 7 años. No es un archivo enorme, pero siempre la idea fue aprovechar al máximo todos estos recursos. Fue una persona muy prolífica, intelectualmente muy prolífica, y eso permite que tengamos muchísima información para poder utilizar. De hecho, hay una historia interesante que contar en relación a la evolución del proyecto del archivo. El archivo, en su versión de papel, digamos, en relación a los documentos que existían, fueron los que se utilizaron para las obras completas de José Carlos Mariátegui, que se publicaron desde los años 40, y las ediciones de obras completas y los libros en edición popular han superado los 50.000 ejemplares en muchos casos, y se considera un hito en la historia editorial en el Perú, pues los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, por ejemplo, han tenido 2 millones de copias. Ninguna obra de ningún autor peruano ha tenido esa cantidad de copias por un solo libro. En los años 70 y sobre todo 80, se empezó a trabajar primero con la correspondencia de José Carlos Mariátegui. Se hizo un estudio de identificación de dónde estaba la correspondencia, pues las cartas que tenía el archivo eran las cartas que Mariátegui recibía, pero las cartas que Mariátegui enviaba estaban en archivos de otras personas. Ese fue un trabajo desarrollado por Antonio Melis por mucho tiempo, y en conjunto también se estuvieron trabajando, por un lado, los escritos juveniles de Mariátegui, es decir, los textos publicados por Mariátegui antes de su viaje a Europa, y por otro lado, algunas ediciones de las revistas facsimilares que Mariátegui editó. Entonces, todo este trabajo, digamos, se circunscribe a una quizás segunda etapa donde se utilizan justamente ya no los manuscritos, ya no los escritos, sino documentos adicionales como puede ser la correspondencia o sus escritos juveniles, ¿no? Esto ha sido un poco la evolución del archivo, pero a partir del siglo XXI, cuando nos preguntamos qué hacer con el archivo, obviamente pensábamos que esta información tenía que estar disponible online de manera gratuita para que cualquiera la pueda ver y consumir. Sin embargo, creo que justamente uno de los aspectos que nos parecía relevante en relación a la creación del archivo no era únicamente la disponibilidad de los materiales digitalizados, sino utilizar plataformas lo suficientemente potentes y adecuadas para que las personas puedan buscar información, puedan analizar los datos y producir nuevo conocimiento. Para nosotros, el archivo, la función del archivo en el siglo XXI va más allá de meramente mostrar información documental. Nuestra visión de un archivo del siglo XXI es la de un medio por el cual uno puede explotar la información y crear nueva información, hacer suya la información, mezclar diferentes tipos de información en conjunto para producir nuevo conocimiento, ¿no? Esa es un poco la visión que hemos tenido con el archivo y que venimos llevando a cabo a partir de una serie de plataformas técnicas que hemos venido desarrollando con el tiempo. Como mencionaba José Carlos, la nueva forma de trabajo para el archivo en esta etapa era volverlo digital, de que la gente pudiera acceder a él para que realmente conozcan qué era lo que se tenía y lo más importante era de que la gente pudiera acceder de manera libre y gratuita. Fue uno de los puntos principales en esta nueva etapa. Sin embargo, también queríamos trabajar el archivo desde un punto de vista ya más organizado, desde el punto de vista archivístico, incorporar los principios de
orden original y de procedencia. Así que lo que primero que elaboramos fue un cuadro de clasificación de todo lo que nosotros teníamos como archivo, y pudimos no solamente clasificar y ordenar el archivo de Mariátegui, sino en realidad encontrar dos fondos más que me fueron súper importantes. Fue el fondo de Imprenta Editorial Minerva y el fondo de la Sociedad Editora Mauta, que mantenía bastante información económica de cómo se había sostenido la revista a lo largo del tiempo que se publicó, y, y especialmente también la correspondencia, que permitieron armar nexos de redes, de ver cómo era de que había la revista tenido toda la amplitud, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, si había sido por canje, si había sido por suscripción. Cuando tuvimos todo esto recién ya armado, comenzamos a revisar plataformas, gestores de información, y ahí pudimos tener un nexo con el Centro de Documentación de Izquierdas de Argentina, quienes son una de las primeras instituciones pioneras en trabajar no solamente archivos personales, sino plataformas tecnológicas, y ahí conocimos el Atom. El Atom es un software libre que está diseñado justamente para trabajar archivos, cualquier tipo de archivos, sean institucionales, históricos. En este caso lo trasladamos para archivos personales. También utilizamos un software de gestor de bibliotecas, que es el COA, que es bastante conocido, que lo usamos justo para el trabajo de la bibliografía mariateguiana, que era comenzamos a ingresar libros que se habían producido tanto, que hablaban de Mariátegui, sobre Mariátegui, y recopilaciones, textos, compilaciones, y también de escritores tanto del siglo pasado, siglo XX, así como del siglo XXI, para ver cuál era la vigencia aún de Mariátegui desde el punto de vista de la literatura, ¿no? De cuánto se publicaba sobre él, ¿no? Y por último, que es un software bastante nuevo que estamos recién trabajando, que es sobre la hemeroteca, relacionada, si bien sí, a Mariátegui, también tiene que ver con revistas del siglo XIX y de mediados, de inicios del siglo XX, que fueron revistas que en muchos casos a Mariátegui le llegaban como parte del canje, o de repente como parte de su propio suscripción personal. Hay algunas que se han mantenido, que han podido ser todavía resguardadas, cuidadas, a pesar de la cantidad de años, porque bueno, ya casi estamos hablando de 100 años, ¿no? de estos recursos. Y comenzamos con una de los principales revistas, que fue Amauta, ¿no? Que la pueden revisar completamente gratuita en nuestra plataforma. Y también hicimos un trabajo ahí, no solamente de ingreso de documentos, o sea, no solamente es un trabajo de digitalización, de solo digitalizar, hacer un PDF e ingresarlo, sino de hacer un trabajo de análisis. Esto se ha hecho con las tres plataformas, primordialmente con la del archivo, porque hicimos un trabajo archivístico. Es decir, comenzamos a utilizar la norma ISAT que el Atom nos permitía. Por ejemplo, pueden utilizar otras normas también, está la Dublin Core o la MODS. En este proceso de análisis de documentos hicimos el análisis de documento por documento. O sea, las cartas están totalmente analizadas de pies a cabeza, por así decirlo, desde el remitente, la fecha, el contenido, la transcripción completa de las cartas, la lectura de las cartas a través de un análisis semántico por decirlo, tag,
¿no? Para saber de qué trataba cada una de ellas, si eran tarjetas postales, si era correspondencia como tal, un área de notas que lo pueden revisar. Otra de las secciones importantes que podemos encontrar es toda la documentación relacionada a la revista Mauta. En este caso tenemos 2 series, que es la iconografía, que está clasificada por los años en la que la revista apareció, de 1926 al 30, y tenemos una subserie más, que es las imágenes que no se publicaron, que nos pareció súper importante añadirlas porque entendemos que eran imágenes que seguro Mariátegui decidió no publicar en la revista bajo un criterio editorial, o bueno, también fueron imágenes que no pudieron ser publicadas por la repentina muerte de Mariátegui. Pueden revisarlas, tienen el mismo trabajo de archivístico de descripción, de descripción archivística, cada una de ellas, y entender un poquito más cuál era la perspectiva de la revista también. Dentro de las imágenes que sí se publicaron, pueden encontrar, por ejemplo, esta reproducción fotográfica de José Sabogal, del óleo Barayoc de Chincheros de José Sabogal, y encontrarán los códigos, pueden encontrar el título, el tipo de soporte, el alcance del contenido, en qué año se publicó, también todas las descripciones relacionadas a José Sabogal que se publicaron y que nosotros tenemos dentro del acervo del archivo, y área de notas, puntos de acceso, y si eran ilustraciones y si eran fotografías. Siempre hay algo que consideramos súper importante, es colocar las fuentes de las cuales sacamos la información también para hacer las descripciones. Este documento lo pueden encontrar en un formato de PDF de alta calidad, lo pueden descargar. A esto me refería con las descripciones que encontrábamos en cada una de las imágenes, y si lo quieren en un formato JPG pueden también descargarlos desde el área de materiales relacionados. También pueden encontrar la correspondencia, que la correspondencia permitió también saber que personas enviaban cuentos o ensayos literarios, poemas. Mariátegui respondía este tipo de cartas mencionando que había sido publicado en tal número de la revista, y tienen el mismo trabajo archivístico que los demás documentos. Cualquiera carta que se ingrese, en este caso es una de Arturo Peralta, de el nombre real de Gamaliel Churata, las cartas también que están totalmente descritas, y los puntos de acceso. También pueden darle clic a la imagen, descargarlas en el formato PDF y de la misma forma en un formato de JPG. A partir de todo este trabajo que comenzamos a hacer con los documentos del archivo, nacieron nuevos proyectos, nuevas investigaciones, quizás algunas temas poco trabajados desde el punto de vista Mariátegui, como por ejemplo la revista como instrumento, Mariátegui como editor, Mariátegui como gestor cultural, como un emprendedor cultural, no solamente ya desde la visión como pensador o escritor, sino como alguien que realmente pensaba que la cultura estaba ligada a un emprendimiento en sí, o sea, como lo vemos nosotros actualmente sería a un gestor cultural. Todo eso trasladado no solamente a la revista Mauta, sino al periódico, bueno, el quincenario Labor, a sus propios escritos que se publicaban en Variedades y en Mundial, y los diversos proyectos que tenía. Todo estaba engranado, el Partido Socialista, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Todo era un proyecto para él
engranado. Y creo que el archivo, este trabajo de archivo que comenzamos a armar actualmente, realmente te da un poco más de luces de cómo él lo había configurado. Quizás no del todo, porque al final el archivo de Mariátegui es un archivo que se quedó eh, en 1930, cuando él fallece, e imagino que no necesariamente estaba ordenado en la forma en la que él quisiera, aunque se puede entender que era bastante metodológico con muchas de sus cosas por la lectura de cartas. Uno puede inferir este tipo de, de ideas, pero creo que lo primordial es esto, entender un poco cómo era la proyección que Mariátegui tuvo cuando regresa de Europa para desarrollar diversas actividades. En relación a las investigaciones que desarrolla el archivo, no solamente son investigaciones vinculadas a la obra o a la vida de José Carlos Mariátegui, es decir, sí tenemos mucho contenido que está asociado a su biografía, por ejemplo, o a la historia de las revistas que publicó, los libros que publicó. Esto se ha hecho a partir de cronologías, de formas lineales de apreciación histórica de la información, de los contenidos, pero a partir de elementos que están en el archivo y que han construido o que nos han permitido construir estas cronologías. Pero otro aspecto que nos parece aún más relevante es cómo podemos, a partir de la información disponible en el archivo, poder, digamos, explotar esos datos y desarrollar nuevos constructos, nuevas formas de analizar la información. Es así como desarrollamos plataformas para, por ejemplo, hacer un análisis de el flujo de correspondencia de Mariátegui, tanto en el Perú como en el extranjero, y hemos notado realmente información, hemos detectado, hemos hallado información sumamente valiosa en relación a la intensidad de comunicación que tenía Mariátegui, lo que también nos hace pensar en el desarrollo cultural e intelectual de esa época en el Perú. Pero vamos más allá, incluso con los manuscritos de Mariátegui, digitalizados y puestos en una base de datos, esto nos permite que podamos, por medio de sistemas de inteligencia artificial, hacer un análisis del estilo en que escribía Mariátegui. Esto nos permitiría potencialmente detectar en revistas donde Mariátegui publicó, por ejemplo, en su edad juvenil, y que probablemente no está firmada por él, ¿no? O es anónima, o simplemente por diferentes razones no la firmaba, que detectemos el estilo literario de Mariátegui y detectemos los textos de manera automatizada, ¿no? Este tipo de análisis, ya estamos hablando de análisis muy sofisticados, ¿no? Que nunca se han hecho en el Perú y que se han hecho muy poco en América Latina, ¿no? Pero sin embargo, con todos los datos que tenemos en el archivo, lo podemos llegar a hacer. Y esto nos lleva también a otro modelo de trabajo que hemos venido desarrollando con diferentes instituciones y colaboraciones, porque todo lo que desarrollamos en el archivo se da a partir de colaboraciones. Una de las colaboraciones fue con la Casa de la Literatura. La Casa de la Literatura utilizó el archivo para hacer un análisis de las redes del sur y centro del Perú de la revista Mauta. Aquí lo interesante fue que utilizaron los datos del archivo para identificar nombres y lugares que ya están previamente catalogados, indexados con la metadata correcta, y con estos datos fue posible
que investigadores de la Casa de la Literatura hagan un trabajo de campo en diferentes ciudades del país y detectaron no solamente información nueva, valiosa, sino nuevos archivos, ¿no?, de otras personas. Entonces, como pueden ver, esto se vuelve una red rizomática de múltiples posibilidades, ¿no? Eso es un tipo de investigación, la investigación a partir del archivo para detectar nuevas fuentes de investigación. Otros tipos de uso del archivo para exhibiciones se ha dado con la muestra Redes de Vanguardia, que es una muestra asociada a la revista Mauta y a las redes vinculadas. En este caso, se trabajó mucho con el componente visual. Las curadoras de la muestra estuvieron trabajando en el archivo detectando las imágenes que teníamos, pues no todas habíamos logrado nosotros establecer la autoría o el tipo de imagen. Sin embargo, gracias a esta información que pudimos acopiar, se pudo desarrollar en muy poco tiempo una muestra que ha itinerado en 4 ciudades y que ha sido considerada una de las muestras más importantes en relación al arte y en general al arte y la cultura en las épocas de vanguardia, en las épocas de los años 20. Entonces son dos modalidades de trabajo con el archivo para producir exposiciones, que además vale la pena mencionar que como toda la información ya está digitalizada en el archivo y se pueden hacer estas búsquedas de manera directa, cualquiera lo puede hacer en su casa y utilizando el buscador de las diferentes plataformas que tenemos, entrar a la información, se puede también hacer este tipo de exhibiciones de manera muy rápida, muy eficiente. Vemos que es importante hacer análisis de datos en todos los proyectos vinculados a las humanidades para analizar la información desde otro tipo de profundidad y combinar eso con otros análisis cualitativos o algunos resultados o inferencias que se pueden hacer durante el proceso de análisis de la información. Hemos realizado, como parte de las exhibiciones, proyectos que han partido de la investigación en datos, el análisis del archivo y de las bases de datos, con el fin de utilizarlas para combinarlas y hacer nuevos análisis y mapear la información probablemente en formas mucho más sistémicas y orgánicas. Y de esa manera identificar combinaciones, identificar un trabajo que construye nuevas formas de acercarnos también a las audiencias. Entendamos también que los trabajos de exhibición son principalmente trabajos que deben estar orientados a las audiencias, a los públicos, y no estamos refiriéndonos a nicho, sino a cualquier tipo de público que puede venir. Por lo tanto, la visualización de los datos, por ejemplo, es un recurso para poder facilitar el entendimiento de la información. Pero también es importante entender que en las audiencias, si bien los públicos son muy variados, tenemos audiencias jóvenes que han nacido con el medio digital y que por lo tanto entienden perfectamente bien esa lectura a partir de los datos, esa cultura asociada a los datos, a los análisis culturales, podríamos decir, que poco a poco se están convirtiendo en parte de nuestra cultura general. Como archivo quisimos hacer un trabajo ya de visualizaciones de datos, porque teníamos muchísimos datos que queríamos dar a conocer, como por ejemplo cuántas mujeres habían escrito en la revista, o Julia Codecido cuántas imágenes había tenido a nivel de las 32 números que se publicaron. Esos datos, por ejemplo, a veces pueden tornarse bastante pesados porque hay que revisar los 32 números. Me refiero como una persona que quiere investigar y quiere que de repente el proceso sea un poco más rápido y más factible. Entonces
hicimos con José Carlos a modo de juego estas visualizaciones que las trabajó Jaume Naular, un especialista en visualizaciones, y armamos 3 plataformas. Estas 3 plataformas dan cuenta de, primero, la red mariateguiana, es decir, el uso de las más 800 cartas que tenemos como archivo. Luego tuvimos un trabajo de Topic Model de la revista Mauta para saber, por ejemplo, de qué trataban principalmente la revista, es decir, se hizo un análisis matemático de las transcripciones de los escritos que estaban dentro de la revista. Esto nos dio 5 grandes temas que se pueden revisar, por ejemplo, desde la web del archivo. Y por último se hizo un trabajo de la revista Mauta, pero ya a partir de un esquema bibliográfico donde se había hecho una descripción de los 32 números, desde el título, autor, paginación, imagen que acompañaba a cada escrito, si el escrito era una poesía, era un poema, si era un cuento, si era un ensayo, qué temática tenía, en qué número se publicó. Por ejemplo, también se hizo el trabajo de análisis de las imágenes, y la imagen de qué artista era, en qué página también se publicó, el número, y un punto importante que pensamos que nos valió, que merecía la pena ser incluido, fue la publicidad, porque el trabajo, el primer facsímil que aparece de Mauta por la empresa editora Mauta, no incluyó la publicidad. En esta versión digital está incluida, y también se hizo esta descripción bibliográfica porque da cuenta un poco de que la revista, bueno, también, al igual que muchas revistas en la actualidad, también presentaba publicidad, o sea, de personas que creían en su difusión, en su masificación y en la llegada al público, y bueno, vendía sus productos a través de la revista. Estas 3 plataformas es un trabajo nuevo que comenzamos a armar aquí como un trabajo de archivo. Todo este trabajo de visualizaciones de datos fue volcado en una exhibición que se desarrolló en el marco de la muestra que se inauguró también en el Museo de Arte de Lima, de Redes de Vanguardia, y esta se presentó, bueno, en Casa Museo Mariátegui, las cuales de las 2 instituciones trabajaron de la mano, y presentamos todo este trabajo de visualizaciones de datos, donde dábamos un poco una nueva visión, una nueva forma de presentar el archivo, los documentos del archivo, y qué datos nos daban a nosotros nueva información para poder generar, bueno, nuevo conocimiento. Nos fue importante, nos pareció súper importante presentar este trabajo, porque creíamos y tenemos hasta el día de hoy la convicción que este trabajo que se hace en el archivo con el trabajo archivístico volcado en datos permite realmente dar a los ciudadanos y a las ciudadanas realmente otro tipo de información, y que conozcan qué es lo que hay realmente. Porque no necesariamente todos conocemos a Mariátegui, quizás, y la idea es que lo conozcan, la idea es que se sepa quién fue y qué es aquello que se resguarda aún dentro de su archivo, y por qué hasta el día de hoy sigue siendo importante estudiarlo. Lo que buscamos con las muestras que provienen del trabajo exhaustivo de los archivos es construir nuevas narrativas, es construir narrativas a partir de datos. ¿Qué nos permiten estas nuevas narrativas?
Pues por un lado nos permiten a veces visiones sistémicas, visiones que integran diferentes repositorios, diferentes informaciones y constituyen una nueva forma de ver la información, de ver los datos, de ver la historia. Además de eso, estamos hablando de información que facilita el entendimiento de historias que son mucho más complejas que las que nos enfrentamos en la realidad. La historia no es meramente lo que encontramos en un libro. Hay muchas formas de entender la historia. Por lo tanto, consideramos que la investigación en archivos, la investigación a partir de datos, constituye una nueva manera de contar historias que es fundamental y que tiene también que ver con las nuevas formas de construcción de la información a partir de datos que son formas habituales de lectura y de consumo de información en el siglo XXI. Si bien al hacer una exposición debemos considerar primordialmente a la diversidad de audiencias que van a asistir, las exposiciones con datos o que incluyen algún tipo de análisis de datos, también a partir de la visualización de esos datos, por ejemplo, se crean maneras más didácticas de poder mostrar esta información. Por otro lado, los públicos más jóvenes entienden perfectamente este tipo de información, pues están acostumbrados a manejarse en un mundo de datos, en un mundo de información agregada. A partir de la construcción de historias a partir de los datos, también podemos justamente articular historias posibles, historias que no se habían identificado antes, pero que provienen del seno mismo de la colección, del seno mismo del archivo, o que permite integrar al archivo con otros repositorios y otras informaciones. Es decir, si entendemos bien la forma en que podemos construir exposiciones a partir de la información en los archivos y de los datos, estamos también hablando de nuevas posibilidades de análisis profundos de la información. Consideramos que crear exposiciones a partir de datos y de archivos es acercarnos a los límites del conocimiento, es acercarnos a nuevos espacios del conocimiento que serían muy difíciles de identificar sin el uso de datos, el uso de información en bases de datos, de la combinación de diferente información y esas capacidades de organizar datos nos permite nuevas formas de difusión. Y esto es el principal valor de poder trabajar con datos y con archivos. Es importante mantener siempre vínculos de colaboración con otras instituciones, tanto a nivel nacional, si se puede a nivel internacional. Hemos tenido bastante apoyo con otras instituciones y hemos podido ir poco a poco armando proyectos de gestión cultural que han sido, expuestos, hay trabajos de investigación, no necesariamente todo se transforma en una exhibición, en algunos casos son investigaciones como las que hace el CEPIP, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos que se encuentra en Valparaíso, y también con la misma con el mismo Centro de Información de las Izquierdas de Argentina, con diversas organizaciones que todavía actualmente, tienen mucho interés en el pensamiento de Mariátegui. Hemos podido armar proyectos que nacen desde el trabajo actual del archivo, desde lo que ahora queremos que se convierta, que es
que sea uno de los principales archivos personales en el país. Y siempre estamos dispuestos a seguir trabajando en colaboración, en lo que se pueda. Y creo que ese es un aporte importante actualmente ante la coyuntura también en la que nos encontramos, porque será más complicado poder acceder a la información física, y el trabajo digital es tan forma en que las personas puedan buscar, encontrar y acceder a la información, pueda permitirles acercarse, ¿no?, mucho más. Sé que es un trabajo largo, complicado, pero creo que es un trabajo que debemos hacer, que se debe de hacer. Y, y como digo, no solamente que se quede en un trabajo de digitalización, sino convertir todo ese trabajo en conocimiento, en algo nuevo, en una nueva investigación, en algo que permita dar a conocer algo nuevo, transformado, ya sea como en un libro, en una investigación, en una exhibición de arte, en una exhibición fotográfica. Los archivos fotográficos también son súper valiosos. Nosotros tenemos el archivo fotográfico de Mariátegui, que también está trabajado, de, analizado semánticamente, que esperamos que en algún momento podamos desarrollar un proyecto con este acervo, y, y que no se pierda. Creo que eso es lo principal. Esperamos que este trabajo del archivo Mariátegui sirvan para poder ir desarrollando otras actividades, de ir entendiendo un poco qué hacer con la documentación que tenemos, y sobre todo siempre exigir como ciudadanos y como ciudadanas que la información sea libre y que sea también gratuita. Y que no solamente exigir que sea libre y gratuita, sino que se conserve, que se preserve, porque es nuestra memoria, es aquello que va a permitir más adelante seguir estudiando a fondo nuestra propia historia. De eso se trata.